conversaciones que nació a raíz de la idea de que conozco personas muy interesantes y talentosas y me gustaría que compartan sus ideas y experiencias con el mundo. El día de hoy estamos con Is. Oli. Preséntate, cuéntanos. Bueno, no sé. Bueno, yo soy Isa, me dicen Mazo como el 90% del tiempo, pero también me dicen como Isa. Yo soy como actriz, bailarina, un intento de bailarina, pero bailarina en proceso y como artista en general. Listo, invité a Is a comentarnos sobre el trastorno del espectro autista. Primero me gustaría que nos contaras qué es el trastorno del espectro autista o el TEA. Bueno, bueno, a mí no me gusta decirle trastorno, Ok. pero es algo que hace el DSM-5, que es como el manual criterio diagnóstico, donde están como todas las patologías pero es demasiado como patologizante, o sea, como que, pero es como la naturaleza también que tiene el DSM-5, sino que pues no siento como que o sea, el autismo es una condición, no es una enfermedad. Ujú, Como que decir trastorno es como si estuviera algo mal, ¿cierto? ujú, Entonces por eso sí. no me gusta tanto. Pero pues sé que así se llama, no tengo rollo ahí. Bueno, el trastorno del espectro autista o el autismo es otra forma de configuración del cerebro. O sea, yo le digo que es como un sistema operativo. Ujú. Entonces, como que las personas que no son autistas son Android y las personas autistas son como iOS, ¿cierto? O Linux, pues sistema operativo Diferente. diferente. Entonces, como que las conexiones en el cerebro funcionan distinto, como que son las mismas partes, porque, no sé, los celulares tienen batería, cámara, conexiones, pero se conectan distinto para funcionar. Y lo mismo hace como el cerebro, ¿cierto? Es como la misma estructura cerebral, pero las conexiones funcionan diferente. Ok, me gusta mucho esa perspectiva. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu diagnóstico? Story time, bueno, mi diagnóstico fue extraño, ¿cierto? Porque fue como algo que yo no esperaba. Eh, Uno de mis intereses especiales siempre ha sido como el humano, cómo funciona, cómo actúa, ¿cierto? También como en esa búsqueda de entender por qué yo era diferente. Entonces me ha interesado mucho como la neuropsicología y estaba investigando como cosas sobre el trastorno disociativo de identidad. No nada que ver. Entonces yo estaba leyendo un montón y como leyendo papers y en esas me salió como uno de autismo. Y yo dije, interesante, vamos a leerlo. Y lo leí y yo dije, me parezco. Pero entonces yo fingí demencia porque yo dije como, no, no, no. Es como el primer paso cada que uno lee un trastorno que uno dice, Soy yo soy yo. esa, Ujú. soy esa. Entonces yo dije, nada, normal, es como mi delirio de soy todo. Entonces seguí y me siguió interesando mucho, entonces seguí leyendo y fue como que, me estoy pareciendo demasiado a esto. O sea, como ya no, o sea, ya me estaba sintiendo demasiado identificada. Y pues TikTok, que todo lo sabe, lo supo. Y me empezaron a salir videos de personas autistas como hablando de su experiencia. Y yo dije, sí soy esa. O sea, como cosas muy específicas que era como imposible que vivamos la misma experiencia. Entonces yo le pregunté como a mis amigas alistas como, ¿a ustedes les pasa esto? Y es como, ¿qué? Nunca. ¿Qué? ¿De qué hablas? Y entonces yo dije, no, algo está. Y empecé como a hacer, como cogí el DSM-5, mi mamá es psicóloga, entonces estaba en mi casa, lo leí, como que empecé a encontrar en cada característica como que yo sí era parte de eso. Y también empecé como a hacer unos test en internet y hay una página que se llama como Embrace Autism, que es hecha por autistas que son neuropsicólogos, psiquiatras, donde hay mucha información. Entonces empecé como a informarme y yo dije, no, esto sí es lo que yo soy. O sea, esto es lo que yo soy. Y justo estábamos en pandemia y en mi casa hicieron unos cambios en la estructura, o sea, pues como construcción. Yo me la pasaba encerrada en el closet llorando. Y era como que yo lógicamente no entendía que me costaba tanto del cambio, como de que me está costando tanto de que estén construyendo. Y era como que no es el taladro, porque bueno, yo siempre cuando hay ruidos muy grandes desde que soy muy pequeña, lloro muy desconsoladamente. Entonces yo dije, no es el taladro porque yo ya tenía audífonos canceladores de ruido porque no soportaba el ruido y como que mi habitación quedaba lejos de la construcción, entonces no era como suficiente
el malestar. Ujú. Y yo no entendía que me costaba tanto, o sea, era como que yo me deprimí, o sea, era un nivel de desregulación que para mí no tenía sentido desde otra cosa más que el cambio mismo de la casa. Como cuando a un gato le mueves algo y se enloquece. Sí. Así mismo yo me sentía. Entonces como que eso me dio más señales. Y luego como que yo empecé la universidad, empecé a estudiar teatro y fue como, no, yo necesito diagnosticarme. O sea, esto es una teoría y necesito saber si es verdad o es mentira. Entonces Ujú. como que yo fui donde mi mamá y yo le dije como, soy autista y ella, imposible porque yo soy psicóloga y lo hubiera notado, pero pues pasan cosas. Y ella pues como que encontramos como una profesional que es especializada en autismo y literal yo le dije, testéame, mira, yo solo necesito que me digas si sí o si no, ya a eso vengo. Ujú. Entonces como que me dijo que sí y luego también hicimos los test, salió autismo y también salió TDAH, para mí eso fue una sorpresa, fue como, oh, contexto. Y como que después de eso fue como, listo, ya tienes el diagnóstico. Y ella fue como, bueno, ahora esto requiere terapia. Esto requiere que tú sepas quién eres, cómo funciona, cómo has vivido, porque en el autismo hay algo que se llama enmascaramiento. Ujú. Y es como si uno tuviera un personaje intentando ser neurotípico. Entonces es como, los neurotípicos hacen esto, pero a mí me molesta, pero ellos lo hacen. Entonces como que uno se crea todo un personaje que es cero sano para uno, que afecta mucho como la forma en la que uno vive. Entonces, Ujú. por eso la mayoría de personas autistas, sobre todo socializadas como mujer, tienen comorbilidades, ansiedad, depresión, pues como otros trastornos, ¿cierto? Y algunas enfermedades, pues como las que acabo de mencionar. Entonces, precisamente como que tratar el enmascaramiento aliviana como las otras comorbilidades, o al menos da una explicación. Entonces como que empecé esas terapias y así fue como todo mi proceso de diagnóstico. Y me diagnosticaron tardíamente, o sea, yo tenía creo que 19, 18, 19, que es la edad promedio en la que las personas socializadas como mujer son diagnosticadas, de Ujú. los 20 a o sea, después de los 20, Ujú. mientras que los niños u hombres son diagnosticados entre los 4 y 6 años. Claro, porque hay menos investigaciones científicas basadas en poblaciones de mujeres, Ajá, ¿cierto? Y eso hace que el diagnóstico esté sesgado, tiene un ajá, sesgo de género durísimo. durísimo. Sí, o sea, el sesgo de género es eso y que solo sea, o sea, las investigaciones que se han hecho como en personas socializadas como mujer es demasiado reciente. Las investigaciones anteriores solamente se hacían en hombres, niños, blancos, eh, o sea, como un público muy específico y muy pequeño. Mm. Y hay muy poca divulgación de la información y muy pocos especialistas que realmente estén como actualizándose en la nueva información. Entonces Ujú. todo eso, también obviamente la interseccionalidad, es decir, mientras más difícil sea para ti vivir en un mundo normal, es decir, si ya tú eres una persona negra o una persona racializada viviendo en un país, por ejemplo, Estados Unidos, si tú eres ya sea negra como o asiática, pues cierto, como de otra etnia o otra raza, en un país que es tan racista, es aún más complicado recibir un diagnóstico. Claro. O sea, todo, mientras más complicado sea para ti vivir y estés más abajo en la escala, es más difícil recibir el diagnóstico, Ujú. porque el sesgo es más grande. Claro, qué fuerte. Ujú, Eso es un recordatorio de lo estructural que es la opresión, realmente, ajá, porque ese es un modo de opresión, o sea, ujú, no tener la posibilidad de acceder a un diagnóstico adecuado a una edad temprana, no es fortuito, ajá, no es porque, por ejemplo, esto que la gente le echa mucho de la responsabilidad a los padres, pero ¿cómo los padres van a reconocer señales si la información no está al acceso de ellos? ujú, exactamente. Me gustaría que nos hables de tu experiencia sensorial, porque pues yo he leído y escuchado que las personas con autismo perciben diferente y eso es difícil de dimensionar. Entonces me gustaría que nos compartieras. Bueno, o sea, según lo que he leído, como que la razón por la que esto es diferente es como por esa parte de la conexión, nuestro sistema nervioso está conectado diferente. Entonces, tenemos una menor capacidad de procesamiento de los estímulos porque nosotros vamos procesando como
uno a uno, como si fuera una escalerita y vamos subiendo escalones. Entonces, como que proceso este estímulo, luego proceso este estímulo, luego proceso este estímulo. Y las personas que no son autistas, o sea, alistas, como que tienen todos los estímulos, y es como, ah, bueno, a este le bajo volumen, a este ta, 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 mientras que nosotros es como, demasiados, no puedo, enloquecimiento. Y bueno, mi perfil sensorial, pues que eso es como lo que como se le llama, por así decirlo, es muy variado. Ay, eh, yo soy súper táctil, pues siempre me gusta como tener cosas en la mano, como toda esta parte sensorial, pero me cuesta mucho como por ejemplo los ruidos que son desprevenidos, lo que te digo, cuando yo era chiquita escuchaba un taladro y me ponía a llorar. O sea, diciembre para mí es la cosa más terrible del mundo, porque es como pólvora todo el tiempo, música todo el tiempo, es demasiado ruidoso, como toda esa experiencia. Y son ruidos que no son controlados, o sea, no sé cuándo van a tirar pólvora, ¿cierto? Y no sé cuándo va a parar. Entonces tampoco me puedo programar como para soportarla, que sería una forma de enmascaramiento que ayuda en parte porque cuando es más programada que desprevenida es como tranqui. Entonces no soporto como los ruidos. Con la comida soy demasiado maluquita porque es como no soporto nada como que sea muy grasoso, como cosas viscosas, como que tengo mi comida segura y es como eso es lo que voy a comer. Me cuesta mucho como probar comidas nuevas. Es como no va a pasar. Voy a seguir pidiendo lo mismo de siempre. Y como el hecho de ser vegetariana me ayudó mucho en eso porque son comidas como que ya sé como la textura la mayoría de las veces, mientras que la carne, por ejemplo la carne, cuando comía carne era súper complicado porque es como si tenían gorditos no me la comía, si no estaba lo suficientemente, o sea, era uno decía, es como, la puedes poner el fogón más, la puedes poner otro poquito más, y si no, no me la comía, o sea, no había poder humano. Eh, Tampoco, o sea, en general no soporto como las cosas viscosas, las cosas como la plastilina, por ejemplo, nunca pude jugar con plastilina siendo un infante porque era como que no puedo, no. Y como con la ropa, necesito como tener presión. No en todo el cuerpo, sino, o sea, yo siempre tengo como shorts y como un top pegado porque es como que necesito esa presión que me permita soportar el resto de la ropa y tengo muchos problemas para regular la temperatura. Entonces, como que siempre no soporto el calor. O sea, pero no es como que no me gusta el calor, no, es que no soporto el calor. O sea, es como que el calor me desregula. Entonces, siempre tengo formas de quitarme ropa y seguir estando vestida, obviamente, ¿cierto? Para soportar como ese cambio. Tengo como hielo mineral o cosas frías para que mi cerebro diga, no, todo está bien, no nos estamos cocinando, todo está bien. Wow. Suena raro. Me gusta mucho escuchar esa manera de percibir el mundo y que igual, pues en realidad todos percibimos el mundo de manera diferente, solo que no Sí. hablamos de eso. Ah, total. Uno no le dice al otro como, ¿cómo te va regulando la temperatura? Total. Es como, sufres mucho de calores. Yo Sí. siento que soy una persona que nació con menopausia, pues, o sea, Ujú. yo soy esa mamá que ya no puedo más con este calor. Eh, y bueno, por ejemplo, háblanos de los retos que ha traído a tu vida ser autista. Bueno, yo creo que, bueno, tengo varios. Como que uno de los más complicados es el sentir que siempre me están malinterpretando. Porque em, como que a veces no sé cuándo lo que estoy diciendo como que es correcto, pues como toda esa parte de comunicación es muy complicada, porque yo cuando digo algo digo solo lo que digo, pues casi nunca tengo una intención distinta a lo que estoy diciendo, o sea, lo que digo es lo que digo, sin maldad o sin nada, es lo que digo. Y la gente tiende mucho a malinterpretar eso, entonces siempre es como que sobreexplicando como quién soy o lo que quiero decir. Entonces eso hace muy difícil la comunicación con las personas, porque las personas que no son autistas sí suelen tener siempre algo más allá cuando se comunican, o sea, no tienen como esa sinceridad de decir esto es y esto es, no, te estoy diciendo esto porque quiero que entiendas esto.
Entonces eso es súper complicado. También creo que es muy territorial, pues es muy Colombia, es un país muy ruidoso, sobre todo Medellín. Pues no sé, el resto del mundo no he vivido lo suficiente como para dar una opinión objetiva al respecto, pero Medellín es muy ruidoso y está obsesionado con las luces, o sea, entonces es como que me duele la existencia sensorial muchas veces, o sea, yo siempre tengo que andar con canceladores y con mis audífonos grandes, porque es como que si no, no puedo habitar bien. Ujú. Y el hecho como de... No, yo creo que lo más complicado es ser mal entendida. Incluso eso me ha traído muchos problemas, como que cuando yo voy, siempre voy a un profesional de la salud nuevo, sobre todo si es relacionado con la psiquiatría, con la psicología, me da mucho miedo, porque es como si me va a creer que soy autista. O sea, como, porque el masking, obviamente en primera instancia, siempre es como mi herramienta de supervivencia, pero al mismo tiempo es como que hacer masking hace que no sea tan visible, Ujú. porque aunque el autismo sea algo que está en las conexiones del cerebro, se califica por la forma en la que uno se comporta, que es válido, pero también es como esa capacidad de enmascarar. Entonces, he tenido muchas experiencias donde como que me dicen tipo cosas, o sea, comentarios escuchados, como no, tú sientes cosas, entonces tú tienes sentimientos, entonces tú no puedes ser autista. O tú me miras, tú no puedes ser autista. ¿Qué otras cosas randoms he escuchado? Ah, bueno, que los autistas no tienen sentimientos, eso me parece súper extraño, es como, es inherente a la condición humana sentir, porque si no, no tendríamos sensorialidad, pues, o sea, Mm. es como, ¿de qué hablas? Eso también, que los autistas no tenemos empatía, y es como que nuestra empatía funciona muy diferente, Ujú. obviamente, porque literalmente no nos podemos poner en los pies de otra persona, pero sí podemos comprender situaciones, ¿cierto? Entonces es como que muchos comentarios y sobre todo el invalidar quién uno es por, por el sesgo de género, o sea, por la poca información que hay, o sea, es como que ellos vieron a Sheldon Cooper y dijeron, no, eso es el autismo y se quedaron ahí para siempre. Ujú. Pues sí, como ese estereotipo supermercado que también es muy dañino, pero que está en muchas series y películas y es como, sí, esa es una forma de existir autistamente, pero así como hay humanos alistas, hay personas autistas, o sea, es algo que depende mucho de cada individuo y ser invalidado es como muy complicado, no importa como el contexto, pues. Ujú. Y por ejemplo, ¿qué sientes que te trajo el diagnóstico a tu vida? O sea, cuando tú le das un nombre a lo que sientes y a la manera en cómo percibes el mundo, ¿qué cambia para ti? Para mí fue como una respuesta, o sea, fue como un amén, porque yo siempre me había sentido como un humano muy extraño, como un alien. Yo siempre había dicho que yo era un alien que trajeron a este planeta y no le enseñaron a hablar humano. O sea, es como, bueno, soy un alien aquí y entonces ¿cómo hago lo de ser humano? O sea, ¿quién? O sea, porque todos tienen un manual de cómo ser humano y yo no. Y porque todos parece que no les está costando tanto y a mí sí. Ujú. Entonces yo sentía mucha desesperación y sufrí como mucho bullying, o sea, como mucho rechazo. Incluso a veces yo ni siquiera me daba cuenta, precisamente porque lo veo todo literal. No me daba cuenta como que estaba siendo rechazada hasta que otra persona como que lo marcaba y era como que, ay, no puede ser, todo mal. Entonces como ese ser un alien y como decir, no, no eres un alien, solo que tu cerebro se conecta de otra forma y al mundo no le, pues suele no estar interesado en otras formas más que en cómo funciona y ya. Ujú. Entonces fue como una respuesta, fue como un, no estás mal, solo funcionas diferente. Y el diagnóstico me permitió como, por ejemplo, buscar formas de desenmascarar, como de utilizar acomodaciones, también porque como uno es funcional, entre comillas, digo funcional entre comillas, porque funcional es como funcional para el sistema capitalista, o sea, no funcional. Eh, Total. eh, como uno es funcional, entonces ya uno no tiene dificultades en el mundo, supuestamente, eso dice la gente. Y es como, no, necesitas acomodaciones.
Y a uno le cuesta mucho, por ejemplo, aceptar que necesita acomodaciones porque uno dice, es que yo no la paso tan mal, ¿cierto? ¿Qué son las acomodaciones o ajustes razonables? Sí, las acomodaciones son como cosas que hacen la vida de una persona en situación de discapacidad más fácil. Por ejemplo, que una persona tenga una silla de ruedas. Una silla de ruedas es una acomodación. O que tenga rampas, ¿cierto? Porque en sí mismo uno no es discapacitado, ¿cierto? Es la sociedad quien te discapacita. Entonces, ciertas cosas te permiten vivir mejor en sociedad, como que te ayudan a estar menos discapacitado, porque este es un mundo que no está hecho para las personas diferentes. Entonces, pues nunca se estará completamente. Pero entonces, acomodaciones autistas en mi caso es, por ejemplo, los audífonos, los canceladores de ruido, gafas de sol, em, que cuando voy a ir a un lugar me digan cómo llegar con anterioridad. Pues cierto, pues yo sé que yo me pierdo, pero como que la preparación para mí es una acomodación. O sea, yo siempre me preparo para todo lo que voy a hacer con anterioridad, como para que me genere menos ansiedad la incertidumbre, Mm. ¿cierto? Sí, como que dependiendo también de tu perfil sensorial, hay acomodaciones. Habrán personas que, por ejemplo, solo puedan tener ropa de una tela o eviten al máximo estar en contacto con el mundo, pues, y como salir, ¿cierto? Y cuéntanos, por ejemplo, cómo ha sido tu experiencia académica, porque también hay mucho estigma de que las personas autistas, por ejemplo, no pueden llegar a la educación superior o tienen muchas dificultades en los colegios tradicionales, Ujú, precisamente porque no hay profesionales preparados para educarles o comprender cómo compartirles la información. ujú. Bueno, em, como que académicamente yo también soy como altas capacidades, entonces me aburría mucho el colegio, porque era como que lo veía demasiado fácil y los temas se repetían demasiado, pero como que yo entendía, o sea, como que entendía que a las otras personas les podía costar un poco más y que por eso uno se tenía que tardar, entonces como que yo buscaba estrategias para, yo siempre tenía audífonos, siempre estaba escuchando música, porque siempre cuestionaba mucho, como soy una persona de reglas, de normas, de cómo funcionan las cosas, siempre cuestionaba las que para mí no tienen sentido, como que el hecho de no escuchar música en clase es como, pero sí estoy con mis audífonos y te estoy prestando atención. Entonces yo escuchaba música en clase o leía mientras estaban dando como los temas y era muy complicado en ciertos momentos, sobre todo como en materias más humanistas, pues como ética, como religión, porque no eran específicos con lo que realmente querían en las respuestas. Entonces es como, ¿cómo estás? Yo puedo escribir bien y realmente estaría bien mi respuesta, pero ellos querían como bien y que uno ampliara, Ujú. ¿cierto? O si me hago entender, como las preguntas que hacían eh, eran demasiado, o sea, como que no eran específicas en la respuesta que querían obtener, entonces normalmente me iba muy mal en esas materias y como en las partes de lengua castellana donde no era como literal, ¿cierto? Ujú. Como toda esa parte del subtexto, de todo eso, era como que, pero, que están viendo de más, no entiendo, como todo eso me costó mucho. Y ya en la academia como universitaria, ese fue como otro súper reto en el sentido de lo que te digo, es que la gente no sabe dar indicaciones. Bueno, la gente es muy poco específica con lo que quiere y eso creo que no es algo que solo me afecte a mí. O sea, muchas veces no se obtienen los resultados, no sé, de tus trabajadores o de tus estudiantes, ay, o de tus estudiantes obtenidos porque no supiste dar una instrucción adecuada. Entonces eso me costaba mucho, pero yo siempre he sido como súper preguntona. Entonces yo, como hasta que yo sentía que ya entendía lo que tenía que hacer, no dejaba de preguntar. Y Mm. a veces la gente me veía como la morra castrosa, como maluca, y yo como, si no hago estas preguntas, esa es una acomodación, por ejemplo, que la gente sea muy clara con lo que quiere. Y la gente no es muy clara con lo que quiere. Entonces, si tú no vas a ser muy claro, yo voy a preguntar. Ujú. Eso me costaba mucho. También me costó mucho como yo empecé a estudiar como cuando se hizo ese cambio de pandemia. Entonces a mí me cuestan mucho las transiciones y era muy difícil tener unos días en casa y otros días en la universidad, porque era como que yo no podía tener una rutina
de qué hacer. Ujú. Entonces, como que la transición siempre que era la semana, era una semana en la casa, una semana en la universidad. Siempre que era esa transición, me costaba muchísimo. O sea, muchísimo. Ese día antes yo no dormía, me daba como un meltdown, que es como un ataque autista, o sea, yo no soportaba. Y lo mismo me pasaba cada que había cambio de rutina, es decir, vacaciones, Mm. otro semestre, vacaciones, o sea, como que cada que pasaba eso, yo moría por el cambio de rutina. ¿Y sientes que, por ejemplo, en la universidad o en el colegio las personas estaban preparadas, los profesores estaban y profesoras estaban preparados y preparadas para brindarte la información que necesitabas? No, no, para nada. No. Pues como que habían unos más, sobre todo en la universidad, como que ya hubo diagnóstico, habían unos más interesados en acomodar o no acomodar, pero que supieran, no. O sea, que realmente tuvieran una información o que hubiese algún profesional, por ejemplo, un terapista ocupacional o algo así, en cualquiera de los dos espacios al que se le pudiera pedir asesoría o que se supiera qué hacer, no. O sea, para nada. Yo como porque ya venía en las terapias, como que yo ya sabía mis acomodaciones, como que por eso yo sabía qué solicitar. Y sobre todo en la universidad era como, era fácil solicitarlo, porque los profesores tenían la voluntad la mayoría de veces de hacer algo al respecto. Pero de resto no. O sea, una persona autista que no sepa qué necesita o que no sea verbal, por ejemplo, baila, pues no, no tienen cómo resolver. Mm. Todo esto que hablamos como del enmascaramiento y de lo literal o el subtexto, eh, es que eso me hace pensar mucho en nuestra cultura. Mm, Ahora, tengo teorías. mm, No sé si es la cultura paisa, no sé si es la cultura colombiana o mm, la cultura latinoamericana, mm. pero siento que en general nunca decimos lo que queremos, sino que todo el tiempo estamos diciendo lo contrario. O sea, como estos memes de cuando alguien dice que sí, en realidad quiere decir que no, Ajá, eso pasa demasiado. sí, Y por ejemplo, para obtener cosas, nunca decimos quiero que hagas esto o quiero que hagas lo otro, sino que damos un montón de vueltas para que llegue a para eso. llegar a eso. Eso lleva a un montón de malentendidos. Exacto, en vez de ser personas directas. Y nos hemos acostumbrado a eso como cultura, como sociedad, y Ajá, es como se normaliza por completo que tengamos este montón de capas en la comunicación y que en realidad entorpecen un montón la la comunicación. comunicación. Y siento que, por ejemplo, eso es algo que podríamos aprender de las personas autistas, Ujú, como esa claridad con sus necesidades y esa manera tan directa de comunicarlas y que mira que incluso está mal visto en nuestra sociedad. Uno dice, ay, pero tan directo, ay, ajá, ¿por qué dice las cosas así tan secas? Ay, ¿por qué es ajá, tan tajante? Y es ajá. como, porque estamos acostumbrados a que nos decoren todo, a que nos den mil vueltas para pedirnos lo que necesitan Ajá, y cuando una persona es directa con eso, entonces la señalamos. ajá. Es un problema, Es, total. Sí, por ejemplo, algo que, pues, que fue como parte del proceso de dejar de hacer masking y como de acomodar, es como que si tú no me lo dices, es tu problema. Pues, es como que yo puedo ver que no estás bien y creo que estás enojada, como por lo que veo. Pero te pregunto y me dices que no estás enojada. Ah, bueno, está bien, es tu problema. Pues es como, es tu responsabilidad, mm, porque también es como que nosotros nos cargamos muchas responsabilidades de adivinar al otro. total, todo el tiempo estamos en plan de leer al otro, Sí, de leer, y por ejemplo mira que hay muchos estudios enfocados, por ejemplo, a la comunicación no verbal, ajá. a todo esto de las corporalidades. Ujú. Y está bien, o sea, está bien que, por ejemplo, yo note que estás diferente y te pregunte, pero es tu responsabilidad si Ser quieres, sincero. sí, exacto, o decirme si puedo hacer algo, porque también es súper válido como no querer que yo tenga que ver con eso, o sea, estás enojada, pero no quieres que yo sepa, o no es conmigo, entonces no quieres, ¿sí me va a entender? Es Ujú, súper válido, pero también, si quieres que yo haga algo, es tu responsabilidad comunicármelo, claro. y si quieres que haga algo y no me lo comunicas, no te, o sea, te puedes, uno puede hacer lo que quiera. Pero es como que, y te enojas más, es como que
es tu decisión, amor, o sea, es como tú lo decidiste. Tú decidiste no comunicar lo que sientes. Ujú. Tú decidiste no decirme. Entonces, asúmelo. O sea, es como que asume que si no me dices lo que quieres de mí, no lo vas a obtener. Claro. Porque es como, no soy adivina. Ujú. Y eso quita mucha carga en el mundo. O sea, eso me quitó. Porque yo siempre, una cosa del masking era, siempre me estaba fijando en cómo actúan las demás personas, como intentar leerlas, como intentar saber qué les pasaba como todo el tiempo. Y quitarme esa carga fue como, ya, soy más libre en el mundo. Ujú. Como, uff, qué peso perdí. Me gusta mucho eso. Cuéntanos cómo ha sido el papel del arte en tu vida. Bueno, el arte, no, a mí me fascina el arte. Pues como que el arte ha sido como mi mecanismo, o sea, como la forma en la que puedo hablar y normalmente como que en escena eh, no soy tan mal interpretada. O sea, porque la gente cuando ve un producto artístico sí está dispuesto a leer, o sea, sí está dispuesto a escuchar, Ujú. que en la sociedad normal no. O sea, en la sociedad normal suponemos todo. Mientras que cuando uno ve un producto artístico, la mayoría de veces está dispuesto a entender algo. Un lenguaje, una forma, un mensaje, una situación. Entonces, el arte ha sido como ese lugar en el que puedo hablar y ser comprendido. Ujú. ¿Cierto? Incluso desde mensajes nada que ver, pues, o sea, es como, esta fue mi intención comunicativa y tú entendiste esto, está perfecto. O sea, es como tu interpretación. Y el arte como que me ha ayudado mucho. Por ejemplo, muchas estrategias sensoriales, me las ha dado el arte, me las ha dado como el teatro. Porque digamos que las personas autistas, como nuestro cerebro funciona diferente, yo soy una persona que también tiene como ansiedad generalizada, comorbilidad por no autismo no diagnosticado. Eh, entonces, nuestro cerebro se conecta diferente y cuando uno tiene un ataque de pánico o un ataque de ansiedad, la amígdala, que es una glándula que está en el cerebro que se encarga de básicamente decirle, estamos en pánico, nos va a comer un león, corre, corre, corre. Y uno como, solo me hablaron. Ella le cuesta mucho conectarse con la corteza prefrontal, que es como la que está aquí, que es la que le dice todo está bien, que es como la parte racional, es como todo está bien, tranquila, respira profundo. Le cuesta mucho hacer esa conexión porque nuestro cerebro es como, mira, son bolitas, ¿cierto? Entonces las bolitas se conectan entre sí mismas. Entonces digamos que esta es la amígdala y esta es la corteza. Entonces a él le cuesta, él es súper fácil conectarse aquí. Esta es la corteza y esta es la amígdala. Entonces le son súper fáciles conectarse aquí. Entonces la amígdala con ansiedad se hace así de gigante. Y es como que necesita conectarse con este. Pero normalmente eso cuesta mucho cuando uno es una persona autista porque eso es lo que más cuesta en las conexiones, hacer una conexión entre un lado del cerebro y otro lado del cerebro. Entonces, por ejemplo, una técnica normal de respiración o así no le sirve un ataque de ansiedad a una persona autista, normalmente. Obviamente pueden haber casos, todo esto es dependiendo del caso. Pero normalmente no sucede porque esa conexión es difícil. Entonces, digamos que respirar haría que esta amígdala se conecte más en sí misma y sea más grande, por Ujú. ejemplo. Entonces, el teatro ha dado esas herramientas en las que, por ejemplo, uno hace ejercicio físico, o sea, se mueve, mientras activa otras zonas del cerebro y la amígdala dice, ah, todo está bien, todo está tranquilo, vamos a conectarnos y ya, ¿cierto? Que son herramientas que no hubiera obtenido si no hubiese como estudiado teatro, Ujú. porque son muy poco conocidas. ¿Algo más que te gustaría comentar? Nada, no sé, yo creo que ya. Listo. ¿Y tú? Muchas gracias. A ti. Muchas gracias por abrirnos la perspectiva de cómo puede percibirse el mundo. Porque uno piensa que son minoría y no. Las personas neurodivergentes están en todos lados. Sí. Y en tanto le demos visibilidad a las neurodivergencias, vamos a seguir construyendo un mundo que esté más encaminado a abrazar esas diferencias Ujú. y a ser menos capacitista, También. para que estas personas simplemente puedan tener su experiencia de vida en un mundo que les abrace. Sí. Bueno, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima velada metafísica. Chao.